Muy bien. Bueno, muy buenos días nuevamente. Les damos la más cordial bienvenida al stand de Tirando Blanc, a esta presentación en esta recta final de la Feria del Libro Internacional, la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2024. Para las personas que además también nos van a ver por nuestro canal de YouTube y que sea también un insumo para seguir posicionando esta obra que sale con una universidad pues, que por supuesto tengo como grandes afinidades, que es además mi casa, que es la Universidad Pontificia Bolivariana. Y hoy tengo el gusto de presentar la obra Reformas procesales y políticas públicas, la legitimidad de la justicia desde un enfoque contextual, del autor Edison David Castrillón García. Esta obra, pues, debo decir que además me parece bien interesante porque, pues, por lo menos me parece muy novedosa en el análisis, pues, en la medida en que propone justamente eso, un análisis de la intimidad a la justicia, ¿sí? Cómo el contexto y analizar ese contexto justamente dota de la intimidad al aparato judicial. Y para, obviamente, comentar este texto, que por supuesto apenas estamos viendo los primeros pinitos de su posicionamiento, nos acompaña Paula Andrea Pérez Reyes, es que se me fue. Paula Andrea Pérez Reyes, que además es docente también de la Universidad Pontificia Bolivariana, docente y asesora en diferentes universidades de Medellín, y que hoy acompaña a Edison en esta conversación que esperamos disfruten mucho. Nuevamente, muchísimas gracias por haber venido, por haber aceptado esta invitación, por haberse trasladado hasta la ciudad de Bogotá. Y bueno, le cedemos la palabra y nuevamente muchas gracias. Muchísimas gracias, un agradecimiento a la doctora Paula Andrea Pérez Reyes, mi profunda admiración como filósofa, procesalista, escritora, poeta. Es docente en pregrado, especialización, maestría y doctorado en universidades no solamente en Colombia, sino también fuera del país, y pues para mí es un gusto tenerla precisamente acá. En la presentación de este libro, tal como lo mencionaba María Soledad, titulado Reformas procesales y políticas públicas, la legitimidad de la justicia desde un enfoque contextual, y le voy a dar la palabra primero a la doctora Paula. Bien. Muy buenos días. Estoy muy contenta de estar acá presentando este libro, Reformas procesales y políticas públicas. Creo que es un reto muy grande y acá para los que son expertos en políticas públicas sí que saben que es un reto hablar de reformas procesales en un diálogo con las políticas públicas. Yo ahorita estaba conversando con el editor de la revista Cronópolo y él me preguntaba ahorita, Juan Manuel Zuluaga, también hijo de UPB, hijo de la casa de UPB, me preguntaba qué publicaciones significativas había encontrado y qué joyas había encontrado en la FIMBO, y empezamos a hablar de los procesos de creación. Hay un tema que en este proceso de creación me parece que es relevante y es hablar del tiempo y cómo los conceptos se transforman con el tiempo, cómo los conceptos se oxidan, se reforman, se resignifican con el paso del tiempo. Y el paso del tiempo es fundamental para el derecho procesal. Hay una gran pasión dentro de los procesos de investigación, y eso lo sabe, y es esa relación entre derecho procesal y tiempo. Pero agreguémosle un ingrediente adicional, y es hablar del poder, el proceso, el poder y el tiempo. Un punto de partida muy interesante, porque si estamos hablando de reformas procesales es porque hay una exigencia de la realidad que nos ha llevado a repensar que esas dinámicas jurídicas y procesales tienen que reconsiderarse a la luz de las dinámicas sociales. Y yo quiero seguir la reflexión de la lectura de este texto a partir de una serie de preguntas como buena filósofa, que es inevitable. Hazte pregunta, doctor Edison, para que no termines como ausencia. Si tuviéramos una sola respuesta a las grandes inquietudes de la vida, estaríamos cerrando el discurso y evitar la conversación con el otro.
pero la pregunta abierta nos permite conversar con el otro y saber que frente a esa pregunta todo puede suceder, todo puede pasar, porque no es lo mismo a mis propios ojos este libro que a los ojos del autor. Doctor Edison, cuéntanos cómo fue el proceso de creación de reformas procesales y políticas públicas, porque hay una hipótesis transversal, y la hipótesis transversal de este texto es la relación entre el derecho procesal y el poder. Bueno, ya que preguntas por el proceso de creación, pues este es el momento para agradecer. Agradecer obviamente a María Soledad Gómez y a todo el equipo editorial de Tirando Blanche, agradecer al equipo docente administrativo de la Facultad de Derecho de la UPB, al doctor Porfirio Cardona que me acompaña, al doctor Freddy Santamaría, a la doctora Dora que están acá, todos mis compañeros de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, perdón, la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB, a todos los estudiantes de pregrado, de posgrado, especialización, maestría y doctorado. ¿Por qué agradecer en un proceso de escritura? Porque realmente está bien que hay una obra que se publica en este año, pero ha sido un proceso de escritura donde ha sido una suma de múltiples inquietudes desde diferentes disciplinas. Ahorita lo mencionaba la doctora Paula Andrea Pérez, ella además de ser abogada, también es licenciada en filosofía y doctora summa cum laude en filosofía. Y miren que estamos partiendo de una pregunta filosófica, pero por otra parte yo soy abogado, politólogo, doctor en Derecho Procesal y estoy culminando también doctorado en filosofía. Es una suma de inquietudes de diferentes disciplinas la que da lugar a este proceso de creación de este libro de Reformas Procesales y Políticas Públicas. Y obviamente nos sobra además agradecerles a todos aquellos que están viendo este video, mis estudiantes en diferentes universidades. Bueno, ahora que hablas del problema del tiempo, efectivamente, como se diría, todo tiene su tiempo. Y efectivamente en las reformas procesales hay una conexión también con los contextos y su propio tiempo. ¿Qué sucede? Que en las reformas procesales ha prevalecido el tecnicismo jurídico y la racionalidad normativa, y pues eso está bien, ya hace parte de una tradición. Sin embargo, nos damos cuenta que la realidad compleja y multidimensional de nuestras sociedades apunta a formularnos a preguntas que no se resuelven desde una sola disciplina. Y allí el diálogo que hay que establecer entre disciplinas como, bueno, obviamente aquí el título ya me está hablando del tema de políticas públicas, que tiene un abordaje politológico dada pues mi formación, pero también reformas procesales, que tiene que ver el desarrollo procesal, y concretamente reformas procesales no solamente en Colombia, sino también en Latinoamérica, como vamos a mencionar más adelante. En este orden de ideas, y ya que empiezo a hablar de políticas públicas, lo primero que hay que decir es que, bueno, si la política pública se constituye en una respuesta al problema público, y de la manera como yo formulo o se formula la política pública, pues o se formula el problema público, de igual manera se da lugar a la formulación de la política pública. Ahora bien, la formulación de la política pública desde el ciclo de las políticas públicas es solamente uno de los esquemas o etapas que se dan allí, pero también pensemos en la implementación de la política pública. Y allí, en implementación, es donde nos preguntamos por reformas procesales. Entonces viene una vinculación. Ahora bien, entre estos dos conceptos que se acuñan acá, reformas procesales y políticas públicas. Pero la otra parte del título, y es la legitimidad de la justicia, desde un enfoque contextual, apunta hacia qué? Apunta hacia el problema público de la administración de justicia. Para Colombia, hemos en diferentes organizaciones, por ejemplo la Corporación de Excelencia de la Justicia, se ha indicado y de manera reiterada que el problema público de administración de justicia se resume en crisis de legitimidad de la justicia.
Si ese es el problema, y pues obviamente por cuestión de tiempo no me puedo extender, entonces estaríamos pensando que la política pública de administración de justicia va a apuntar a solucionar ese problema de crisis de legitimidad. Y es allí donde no se toma solamente una arista específica desde el derecho, sino también de la ciencia política y también de la reflexión filosófica para poder acuñar, proponer en este libro una solución a esa crisis de legitimidad de la justicia. Hablando de esa crisis de legitimidad de la justicia, ¿cómo es esa relación con el Estado? ¿Cuál es esa idea del Estado que está presente en toda la obra? Sobre todo en el primer capítulo, porque les cuento, la obra se compone de 6 capítulos y uno de los capítulos, el punto de partida, es la idea del Estado. Pero la idea del Estado en unas reformas procesales en el marco de una visión contemporánea del derecho procesal. ¿Cuál es esa idea del Estado? Muchísimas gracias, doctora Paula. Sobre la mesa tenemos una pregunta y apunta a cuál puede ser la solución frente al problema que se enuncia en palabras de la Corporación de Excelencia de la Justicia, crisis de legitimidad de la justicia en Colombia. Eso es lo que tenemos sobre la mesa. Ahora, para llegar allá hay que llevar de la mano al lector, a nuestro estudiante de Derecho, a nuestro profesional, por diferentes conceptos que nos van a dar los elementos para que todos lleguemos a una solución como la que se plantea en el libro o una propuesta allí. Es por ello que lo primero que lanzo como pregunta en este libro es, y pensando en tu pregunta, es cómo dialogan la tradición filosófica política liberal con la teoría política, la ciencia política respecto del poder del Estado y su papel frente a la solución de problemas públicos. Y mire que pongo en juego el diálogo, no solamente la filosofía política liberal, sino también la teoría política de la ciencia política, pero con respecto a algo que gira en torno al poder, orientado hacia esa solución del problema público. Y ahí nace ese primer capítulo titulado Concepto de Estado en la tradición liberal y su reconfiguración desde la teoría política de la ciencia política. Y allí se aborda precisamente el concepto de Estado, el concepto de sistema político y desde una perspectiva, obviamente, latinoamericana. Es decir, de entrada ya estoy hablando de un concepto, sistema político, pero en el marco latinoamericano. Es allí por lo cual no me limito a lo conceptual. Este libro tiene alcance práctico, aunque tiene un gran contenido teórico. Lo que apunta es a también tener ese alcance práctico como lo que es solucionar un problema público de la administración de justicia. Hay una palabra que para mí es relevante porque les cuento, también soy profe del curso de pensamiento político para los más pequeños de ciencia política, o sea, semestre 1, semestre 2, las cosas más básicas y escribir las cosas más básicas de la ciencia política para mí es relevante. Detrás de todo esto está el método, para poder hablar de ese carácter de ciencia. ¿Cuál es la metodología que es transversal a esta investigación y que también permite al final consolidar estas reflexiones que están allí presentes? ¿Cuál es la metodología? Bueno, diste en el punto. Bueno, pero para llegar allá, quisiera hacer entonces un recuento de la estructura del libro. ¿Por qué llegamos allá? Porque también se sigue una línea metodológica y discursiva en el libro para llevar al lector precisamente a lo que se propone en este libro, y es un enfoque de implementación de política pública contextual. Para llegar allá, obviamente hay que empezar a jugar con los conceptos, allí que un primer capítulo del libro nos abre ese panorama desde la filosofía política liberal y la teoría política de la ciencia política, pero luego abordamos un segundo capítulo que nos resuelve una pregunta, y es cómo el modelo de Estado enmarca los lineamientos procesales encauzados hacia la prestación del servicio público y administración de justicia. Y es allí donde surge el segundo capítulo de este libro titulado El modelo de Estado y los lineamientos procesales que enmarcan las tendencias contemporáneas del derecho procesal civil. Tenemos que recoger esos conceptos para luego articularlos en el marco del método, que sería entonces un enfoque contextual.
que en realidad hace parte de los análisis de políticas públicas o los enfoques de políticas públicas. Ahí nos encuadramos desde la disciplina de la ciencia política. Ahora bien, para abordar este segundo capítulo, pues obviamente continuamos, digamos, retomamos lo del primero con respecto al Estado y vamos a preguntarnos por el modelo de Estado y su injerencia en los lineamientos que permitan el proceso civil, la tutela judicial efectiva y las actuales tendencias contemporáneas del derecho procesal, como son el rol directivo del juez, el rol de las partes, el papel de los derechos humanos y las constituciones, la injerencia del derecho procesal transnacional. O sea, sobre la mesa que tenemos entonces claridad sobre el concepto de Estado, el diálogo entre la filosofía política liberal y la teoría política de la ciencia política alrededor del concepto de poder. ¿Por qué? Porque es que vamos a partir de un problema público pensar en la solución, a partir de dos aspectos claves. Por un lado, entonces, lo que tiene que ver con lo normativo, lo regulatorio, lo que está allí, lo que implica un derecho procesal, el código procesal. Pero de otro lado, una política pública, y allí encontramos el factor poder, voluntad de poder. Con respecto a la solución del problema público de administración de justicia. En un tercer capítulo, vamos entonces, ya con estos elementos conceptuales, vamos a hacer una revisión muy minuciosa de las reformas procesales para encontrar aquellos elementos comunes y poder concluir cuáles son esas tendencias contemporáneas del derecho procesal. Es así como en este libro, el tercer capítulo, se hace un análisis a profundidad de las reformas procesales civiles en Inglaterra y en Gales, y luego pasamos a un análisis de las reformas procesales en Latinoamérica, empezando por Uruguay, siguiendo por Bolivia, Brasil, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, Chile y obviamente Colombia. En Colombia sí hacemos unas precisiones más amplias con respecto a las reformas procesales penales, laborales, contencioso administrativas, civiles. O sea que si usted, querido estudiante que nos ve allí, o profesor, que quiere profundizar acerca de tener un panorama general de las reformas procesales en Iberoamérica, le recomiendo este libro, que fue un estudio bastante juicioso, alrededor de 5 años en diferentes latitudes. Ahora sí vamos entrando a lo que tiene que ver con el método. Cuando estoy hablando de un enfoque contextual de análisis de política pública, estoy incorporando entonces el elemento contexto. Eso implica que un siguiente capítulo a desarrollar tiene que ver precisamente con ese concepto. En el cuarto capítulo, titulado El contexto de las reformas procesales y las políticas públicas de administración de justicia en Colombia, allí se hace un análisis para responder a la pregunta por cómo se incluye el contexto, no solamente en el marco de la formulación e implementación de políticas públicas, sino también en el marco de las reformas procesales, aunque una reforma procesal la ubicamos en el marco de la implementación de la política pública. En ese orden de ideas, entonces, obviamente, encontramos que en la literatura el concepto contexto no ha sido muy abordado. Aquí se hace una profundización no solamente teórica, sino que también se lleva a un plano práctico de aplicación en el caso colombiano, y es así como empezamos a poner en contexto los argumentos teóricos que se presentan para analizar lo que implica una reforma procesal en el caso colombiano desde análisis del contexto. ¿Cómo se incluye? No solamente en el marco de la política pública de administración de justicia para solucionar esa crisis de la impunidad de la justicia, sino también cómo se incorpora en el marco de las reformas procesales, también deben estar encaminadas hacia la solución de ese problema público de administración de justicia. Encontramos entonces en ese análisis unas dificultades. Encontramos dificultades que obviamente dependiendo del autor pudieran entonces formularse de una u otro modo. En mi caso ya la formulo como una serie de dificultades y retos en la articulación entre las reformas procesales y las políticas públicas de administración en Colombia, y ahí llegamos al punto. Porque esas dificultades y retos en la articulación entre las políticas públicas de administración de justicia y las reformas procesales es precisamente por el método, ¿sí? O sea, no contamos con un enfoque de política pública claro en el cual pudiéramos
coordinar, encauzar, articular las reformas procesales con la política pública de administración de justicia. No solamente porque haya mesas separadas en lo que representa la formulación y implementación de política pública, sino porque las reformas procesales se pueden dar en un marco también de contexto temporal, pero también en el cual participan ciertos actores y que muchas veces tienen una gran injerencia en lo que finalmente se está consolidando como reforma procesal, que a lo que apuntamos es que si tradicionalmente las reformas procesales ha habido esa injerencia del tecnicismo jurídico normativo, hay que fortalecer más la implementación de esas políticas públicas en el marco de las reformas procesales a nivel territorial, y de eso pues en unos minutos estaré profundizando más. Bueno, hay un fenómeno que es transversal en la obra y es el fenómeno de la desarticulación. El fenómeno de la desarticulación entre el derecho procesal y las políticas públicas. Frente a ese fenómeno, ¿qué alternativas podemos tener o no hay solución a eso? ¿Siempre va a haber una separación entre estos dos? Bueno, yo cuando haces esta pregunta me recuerda a un jurista argentino, Carlos País, con su obra Poder, donde precisamente habla que este derecho también es una representación política, ¿ya? El derecho se da como un resultado político y tiene que ver precisamente con lo que usted está mencionando. Tal vez cuando nosotros hablamos de una reforma, un código procesal, un código sustantivo, cuando nosotros hablamos de la expedición de una ley, vamos para la expedición de una ley, nosotros siempre estamos pensando en el legislativo, alrededor del Congreso y el proceso que tiene que darse allí. Pero ¿dónde está lo político allí cuando precisamente en el Congreso quiénes integran el Congreso? ¿Sí? Está bien, estamos frente a un sistema de pesos y contrapesos donde el Congreso tiene una función, obviamente la legislativa, pero cuando nos vemos entonces en la pregunta por la eficacia de la norma o la ley, en este caso para el ejemplo, y cómo para que la ley se aplique necesario su reglamentación, ahí ya estamos pensando en el Ejecutivo, legislativo y el Ejecutivo, y estamos hablando de una norma. Y por un lado estamos pensando en el derecho y por el otro lado en el poder, en el marco de lo que representa el interior de un Estado también, el concepto de gobierno. No nos quedamos solamente entonces de una perspectiva de diseño institucional del Estado, dada en la Constitución, en el marco y la estructura del Estado, sino que también vamos a hacer un análisis entonces en lo que representa el gobierno y los sistemas políticos, haciendo la lectura del caso colombiano. Ahí es donde encontramos entonces que realmente, ¿cierto?, no solamente de manera teórica, sino también práctica, hay una desarticulación. Desde el punto de vista teórico, obviamente nosotros desde el positivismo, en las diferentes ciencias, incluso también vámonos para el derecho, encontramos que no solamente el derecho se especializa, sino también la ciencia política se especializa, ¿cierto? Una disciplina autónoma, digamos, desde donde se hace, el objeto de estudio es diferente, pero desde se hacen análisis sobre el mismo problema. Muchas veces, ¿qué sucede? Frente al problema económico, político, jurídico, que se da ahí en las afueras, como abogados, tal vez tengamos el chip de hacer una lectura jurídica del problema, que no significa otra cosa que tomar la norma, el fenómeno que se da aquí en el contexto y encajarlo en una norma jurídica y aplicar precisamente lo que nos indica allí el legislador frente a ese problema jurídico. Pero lo que sucede es que estamos solucionando el problema jurídico, pero dejamos por fuera el problema económico, político, social, etc. En otras palabras, el derecho me va a solucionar el problema jurídico, aunque tenga efectos o impactos sobre este problema social, político y económico. Pero no es la única dimensionalidad. Desde la ciencia política podemos abordar entonces otras esferas, otras aristas del mismo problema y poder generar una complementariedad. Ahora, volviendo entonces sobre el punto de vista no solamente teórico, sino también práctico, para que la norma tenga su eficacia. No solamente estoy hablando de la norma de sentido formal, material, estoy apuntando a la voluntad del poder para que la norma cumpla su eficacia. Tenemos que pensar en algo. ¿Por qué creamos la norma? ¿Y cuál es el problema que soluciona la norma? Es lo que planteamos acá. ¿Cuál es el problema
de la prestación del servicio público de administración de justicia y cuál es la solución que se plantea desde la reforma del código frente a ese problema, que en este caso en Colombia sería la crisis de legitimidad de la justicia. Vemos entonces cómo es necesario allí, si bien digamos que hace parte de desarrollo de cada disciplina dentro de su objeto de estudio, es necesario una articulación no solamente teórica, donde se haga un diálogo interdisciplinario con respecto a sus problemas públicos que se pretenden resolver desde la política pública, sino también cómo aquellos instrumentos de política pública, además de las reformas procesales, además de lo normativo, coayudan precisamente a solucionar ese problema público que, empezando por el que propusimos sobre la mesa, no se trata de otro que la crisis de legitimidad de la justicia. Bueno, para los que acaban de llegar y los que se están conectando, estamos hablando de reformas procesales y políticas públicas. Y para hablar de reformas procesales, pues es como contar una historia, reformas, historias, elementos que son relevantes. Por ejemplo, cuando vamos a cine, y en estos días hay películas muy buenas, se viene una muy buena, y yo hago el espacio para darle publicidad un poquito porque tenemos un director de cine aquí en Colombia que es juez magistrado de la Sala Civil, que se llama Martín Agudelo, y muy pronto en las salas de todo Colombia va a estar Sara, la fuerza del mar. Imagínense un juez o una jueza que se aparte de la ley para hacerlo justo. ¿Será que es posible? Un juez que se aparte de la ley para hacerlo justo. Bueno, y vamos a dejar esa inquietud para los que están en este momento conectados con nosotros o van a ver este video, los que se están acercando en este momento. Pero hablando de reformas, cuando yo voy a ver una película, a mí lo que más me interesa son los puntos de giro que rompen con el horizonte de expectativas. Es decir, la razón por la cual yo compré la boleta es porque algo le pasó a alguien. Pues resulta que hablando de reformas procesales, hay unos puntos de giro en el marco temporal de este análisis. Puntos de giro en la historia, que ahorita estamos escuchando unos muy buenos puntos de giro en el libro que acaban de presentar los profes de Ciencia Política de UPB. Y ahí queda muy claro, un tema transversal era el estallido social. Pues ahora, para hablar de reformas procesales, no sé si ustedes recuerdan, viajemos en el tiempo lo que pasó en la pandemia. Para poder hacer eso posible, era necesario expedir una serie de normas, entre ellas la garantía del acceso a la justicia en cuanto a lo que es el proceso. Eso trajo un punto de giro en la historia del derecho procesal y es la incorporación de la justicia digital, que ya es una necesidad y que en países como España ya tenemos incluso el apoyo de la inteligencia artificial para apoyar al juez. No digamos que van a reemplazar el juez, pero que sí hay un apoyo. Nosotros aquí en Colombia tenemos Pretoria y tenemos Prometea. Pretoria en cuanto a lo que es la Corte Constitucional, dirimir casos o apoyar a los jueces para dirimir casos en el caso de sujetos de especial protección. Pero, profe, me gusta más decirle profe, pero puntos de giro relevantes en el tiempo, en el estudio de este análisis, miren, de esta obra, Reformas Procesales y Políticas Públicas. Sí, efectivamente, como lo mencionaba hace un rato, en el libro se hace un análisis de las reformas procesales en Iberoamérica, en diferentes países, y ahí se establece que estamos frente a un derecho procesal contemporáneo, obviamente dándole un apellido que encierra algo, y es que en todas las reformas procesales en Iberoamérica hay unos puntos comunes que dan la idea entonces de que hemos estado yendo en las últimas décadas hacia el derecho procesal que apunta hacia que se logre dentro del proceso mayor comunicación entre el juez y las partes. Estoy hablando entonces de la socialización del proceso, que se materializa en las instituciones procesales. Apunta, por ejemplo, entonces a un desarrollo del proceso por audiencias, con inmediación, a fortalecer el rol del juez, gerente del proceso, pero también darle un rol a las partes, a generar una corresponsabilidad entre el juez y las partes, un mayor diálogo. Ahora, finalmente, en el caso colombiano, uno habla entonces de las últimas reformas procesales
y encuentra algo que trasciende o que sale a la luz como si fuera la punta del iceberg, y es el tema del proceso por audiencias, ¿sí? Entonces, allí tenemos un primer escenario que hablaríamos, del cual hablaríamos o lo titularía como la ola reformista en Iberoamérica, apuntando hacia qué, a un proceso social, a una socialización del proceso. Lo interesante aquí es que la socialización del proceso apunta a generar mayor legitimidad en la administración de justicia. Es curioso entonces ver cómo hace unos minutos estaba yo aquí parafraseando la Corporación de Excelencia de la Justicia, y yo decía entonces aquí, parafraseándolas, que el problema de la administración de justicia es la crisis de legitimidad. Lo interesante es ver que la solución que se plantea frente a la crisis de legitimidad de la justicia en el caso colombiano es precisamente la implementación de la tendencia contemporánea del derecho procesal, que es la socialización del proceso. Dos, pregunta sería, bueno, y es que en los demás países de Latinoamérica también tenemos un problema como este, y les dejo el inquietud, que quiero dejar el inquietud para que lean el libro. ¿El punto cuál es? El punto es que se implementan reformas procesales en el caso colombiano, pero claro, también en Latinoamérica, ahorita lo mencionaron que sucedía en Inglaterra y Gales también, pero ¿qué sucede? Un fenómeno a nivel mundial, que tú lo mencionas, ¿cierto? En la pandemia, y bueno, gracias a Dios sobrevivimos a la pandemia, y también este libro es hijo de la pandemia, fue escrito en pandemia, pero de una investigación que ya teníamos 5 años en ella. Ahora, un siguiente giro va a ser eso, porque si bien pervive el mismo problema, la misma lectura del problema, crisis de legitimidad de la justicia, resulta que se le añade otro ingrediente, porque la digitalización de la justicia no puede profundizar la crisis de legitimidad de la justicia, que ese es un riesgo. Es por ello por lo cual tenemos que reflexionar en cómo estamos implementando las reformas procesales en el marco de la digitalización de la justicia. Y aquí se apunta a algo muy concreto y es el fortalecimiento institucional, el fortalecimiento de la justicia a nivel territorial. Por eso hablamos de un enfoque contextual de un enfoque territorial, que implica también entonces revisar ese diseño institucional del Estado, pero que implica también entonces revisar otros aspectos relevantes que tal vez no son de la órbita del derecho, sino más bien de la ciencia política, pero que apuntan precisamente a poder concretar un enfoque de implementación de política pública que permita articular las reformas procesales a la política pública de administración de justicia, que va a ser la solución al problema público, que en este caso sigue siendo el mismo, la legitimidad de la justicia en Colombia. Entonces ahí tenemos un segundo giro, pero se viene un tercer giro que ya mencionas tú. La digitalización de la justicia no está acabada, todavía seguimos avanzando. En un país como Colombia, en el cual tenemos tantas dificultades tecnológicas, no estoy hablando ni siquiera de los municipios de la periferia del país, ¿no? Municipios importantes de Colombia, donde hay grandes dificultades de conexión, ciudades de ciertos departamentos que tienen problemas de conexión, los mismos juzgados de ciudades capitales con problemas de conexión. Y eso no tendrá que ver con el acceso a la justicia, un elemento que tú mencionas allí, y el acceso a la justicia no tendrá que ver con la crisis de legitimidad de la justicia. Y cuando hago la radiografía precisamente que se hace acerca del diagnóstico de la Corporación de Excelencia de la Justicia, un aspecto importante es ese, el acceso a la justicia. Entonces, tú demarcas allí algo que es muy importante, son esos giros que se han dado, ¿sí? Las reformas procesales en Iberoamérica en cuanto a la implementación del proceso social, un segundo giro, la digitalización de la justicia, pero aquí se viene otro giro, que tiene que ver con ese avance de la digitalización de la justicia y la implementación de la inteligencia artificial en la administración de justicia, que ese es el alcance del libro también. De hecho, esa es la parte final del libro, y es esperando o más bien dejando abierto también la posibilidad de que este libro pueda servirles a otros estudiantes de maestría y doctorado que puedan profundizar sobre este tema. Bueno, vamos avanzando en esta conversación y me quedan dos preguntas. Una de estas preguntas se refiere precisamente al rostro del juez en el marco de las reformas procesales. ¿Cómo es ese juez
del derecho procesal contemporáneo? Bueno, precisamente un capítulo dedicado a las tendencias contemporáneas del derecho procesal, y ahí juega un papel importante el rostro del juez, enmarcado dentro del rol del juez en el proceso. Bueno, el juez tiene un rol directivo en el proceso, ¿sí? El juez dirige el proceso, no solamente dirige un despacho judicial, no solamente dirige el proceso judicial, sino que mire lo que se le viene también para el juez, en el marco de la implementación de la digitalización de la justicia y también la implementación de sistemas de inteligencia artificial. Vamos a necesitar entonces también un juez que gerencie el algoritmo, y me estoy yendo más allá, obviamente, pero con lo que tiene que ver con lo que hoy por hoy muchos equipos interdisciplinarios, no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo, le están trabajando a esos sistemas de inteligencia artificial que pueden ser utilizados con el despacho judicial y con la labor del juez, la labor del juez y también de los abogados. Entonces, el rol del juez, no solamente desde la perspectiva de las reformas procesales, es un juez más proactivo, más participativo, sino que también devela dentro de estas tendencias una corresponsabilidad con las partes con el juez tienen una corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque este proceso judicial no es solo procedimiento, el procedimiento es una parte. El proceso judicial lo que busca es la tutela judicial efectiva, y dentro del marco de esa tutela judicial efectiva, entonces ya estoy enmarcando, ya estoy configurando, ya estoy poniendo sobre la mesa que el proceso es una garantía, una garantía para el proceso, una garantía para la tutela judicial efectiva. Y claro, ahí el rol del juez y obviamente el rostro del juez es sumamente importante. Bueno, y ya para ir terminando, ir cerrando esta conversación, ¿cuáles son los desafíos y por otro lado los aportes que nos deja el libro frente a ese problema central, y es la desarticulación entre derecho procesal y políticas públicas? Bueno, en Colombia existen grandes retos y desafíos a la hora de articular las reformas procesales y las políticas públicas de administración de justicia. Porque no se trata solamente de una reforma procesal que apunte o que vaya en la misma vía de la política pública de administración de justicia, es decir, el hecho de que se expida un nuevo código procesal, el hecho de que se expidan nuevas normas procesales con ocasión de la digitalización de la justicia, no significa que la reforma procesal de por sí vaya a dar lugar a solucionar el problema público de administración de justicia, que sería la crisis de legitimidad. Es necesario también que a la par que se implementen las reformas procesales necesarias, obviamente con la participación de actores importantes, obviamente pensando en los contextos, una norma procesal tiene alcance nacional, una norma procesal no se puede pensar solamente para el centro, porque es que entonces ¿dónde va a quedar su legitimidad en el resto o extensión del país? Hay que acompañar las reformas procesales con otros instrumentos de política pública que también estén orientados hacia la solución de la política pública, la solución que plantea la política pública en materia del problema público. En el contexto colombiano, como lo he mencionado, uno puede ver que efectivamente se ha privilegiado la redacción de normas procesales desde una perspectiva de la técnica jurídica, de la racionalidad normativa, de la teoría del derecho procesal, las instituciones procesales, y esto es muy válido. Sin embargo, es necesario no quedarnos solamente en una teoría del derecho procesal, sino también irnos al contexto. ¿Cómo nos aproximamos, cómo bajamos esa teoría del derecho procesal hacia la realidad, hacia las necesidades de la población en materia de administración de justicia y en materia de implementación contextualizada de esas tendencias procesales? Vemos que obviamente en Colombia hay muchas, diferencias culturales a lo largo y ancho del territorio. Y ahorita hablábamos entonces de lo que tiene que ver con la digitalización de la justicia. Entonces, un reto también va a ser eso. ¿Cómo pensamos lo siguiente? En el marco de la digitalización de la justicia, en la teoría del derecho procesal, las instituciones procesales, en el marco de la digitalización de la justicia y la implementación de sistemas de inteligencia artificial.
pero cómo no lo pensamos en el marco de la justicia a nivel territorial, a nivel contextual, una eficacia de la justicia, que realmente ese servicio público de administración de justicia se pueda extender a lo largo de nuestro territorio, pensando en que el derecho procesal es, como lo mencionaba ahora, una garantía de la tutela judicial efectiva. Para esto, entonces, lo que se pretende y lo que se presenta, y uno de los puntos importantes que deja el libro, es precisamente apuntar hacia unas reformas procesales que partan de un fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado. Aquí presentamos un enfoque contextual de implementación de política pública, precisamente que va a orientarse hacia el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado respecto a 3 escenarios frente a las cuales precisamente se hace alusión. Uno tiene que ver con las tendencias de recentralizar el Estado. Es necesario un mayor desarrollo territorial, no solamente desde el punto de vista administrativo, también con ocasión de la administración de justicia. Otro punto importante es la gobernanza y las redes de política pública, los instrumentos de política pública de administración de justicia y obviamente trayéndolos en el contexto de la justicia digital y eventualmente el avance en la justicia digital y la implementación de sistemas de inteligencia artificial en la administración de justicia. Noten que son escenarios que, si nos devolvemos 10 años atrás, de pronto nosotros podríamos pensar, justicia digital, hace 10 años, justicia digital, ¿no? De pronto lo seguíamos viendo, llevando la demanda al juzgado todavía en papel, pero llega la pandemia y de un momento a otro lo que antes se veía tan remoto, tan lejano, una realidad a los pocos días, pocos meses. Es posible que hoy estemos frente a un escenario similar con respecto a la implementación de la inteligencia artificial en la administración de justicia y tal vez lo veamos por allá lejos y que de repente sea algo tan tangible que tengamos que repensarnos entonces las instituciones del derecho procesal, la teoría del derecho procesal y cómo implementar entonces esa siguiente fase, ese siguiente escenario si no tenemos claridad acerca de lo que implica incorporar esas nuevas tendencias procesales, como lo que mencionábamos ahora, pero también estos cambios con ocasión de la modernización de la justicia, digitalización de la justicia, implementación de sistemas de inteligencia artificial, si dejamos de lado que es que las reformas procesales, que es que la digitalización de la justicia, que es que la implementación de sistemas de inteligencia artificial en la administración de justicia también tiene que orientarse hacia la solución del problema público de administración de justicia, que en este caso es la crisis de legitimidad de la justicia en Colombia. Bueno, y ahora para cerrar, ustedes se preguntarán, en medio de una feria del libro, la producción de tantos libros, ¿para qué producimos tantos libros que se van a llevar a las estanterías de las casas, a las bibliotecas, a las fundaciones? Pero creo, y respecto a esta publicación en particular, Reformas Procesales y Políticas Públicas, que la razón de ser de publicar un libro como estos es pensar que la mayor problemática del derecho procesal es ser accesible, la garantía del acceso a la justicia para todos, para todas, para todos los sujetos de especial protección, y no solamente eso, sino para todos aquellos que han sufrido todas las barreras procesales de acceso a la justicia. Así que les recomiendo el libro Reformas Procesales y Políticas Públicas. Ahora vamos a dar paso a una conversación, porque es que la razón de estar aquí es conversar con ustedes. Así que vamos a abrir un espacio para preguntas. Así que, profe Edison. Bueno, como mi tema es la democracia, me gustó la primera parte y me quisiera que me contaras más, que yo no lo tengo en mi libro sobre democracia, sobre tu concepto de democracia maximalista. Hablar del concepto de democracia obviamente pues tampoco se es ajeno, pensando entonces en si el concepto mismo me dice que democracia es gobierno del pueblo, pero cuando vemos en un Estado social y democrático de derecho que haya pasado por varias etapas, ¿sí? Desde la perspectiva del Estado de derecho, bueno, vemos entonces que efectivamente la ley le da la pauta al gobernador, ¿sí?
estoy hablando ya, y voy a poner en juego dos elementos que mencionamos ahorita: el concepto de Estado y el concepto de gobierno. ¿Sí? Diseño institucional del Estado, sistema político. Uno y otro lado cómo dialogan, porque precisamente la fórmula del Estado de Derecho nos dimos cuenta que tenía sus límites, ¿sí? ¿Dónde quedaban entonces los sociales, los derechos sociales? ¿Dónde está el compromiso del Estado precisamente hacia eso? Y una fórmula como el Estado social y democrático de derecho, miren que ya nos arrojan otros elementos, ¿ya? Donde digamos ese Estado o esos gobernadores que representan el pueblo, que toman unas decisiones para una colectividad a nivel nacional, que empieza a tener unas aristas aquí importantes, no solamente desde el punto de vista de la administración de un Estado, me estoy refiriendo concretamente al Ejecutivo, sino también desde la administración de un sistema de justicia, o la administración de justicia en el caso colombiano. ¿Por qué? Porque precisamente, y tomo el concepto y me voy para el gobierno por políticas públicas, ¿sí? Partiendo de la idea entonces de cómo se representa, cómo ese gobierno representa al pueblo, ¿cierto? El gobierno por políticas públicas lo que apunta precisamente que no es el arbitrio, el capricho de quien está allá en el gobierno, quien está allí en ese momento temporal, como tú lo mencionabas ahorita, espacial y también contextual, ¿cierto? Que tiene que ver con los problemas públicos y la solución del problema público. Desde lo teórico, ¿sí? El punto es traigámonos todo lo teórico hacia lo práctico, ¿sí? Traigámonos esos conceptos de democracia hacia lo práctico. Cuando nos traemos esos conceptos de lo práctico, hacemos un análisis de actores importantes que tienen inferencia en la toma de decisiones en el nivel central, ¿ya? Y que de una u otra manera pueden entonces tener afectaciones sobre la manera como se toman las decisiones frente a el problema público de administración de justicia. ¿Dónde es que está el punto? Bueno, ¿cómo se hacen entonces los controles frente a ese poder? Si bien hay actores que tienen injerencia en la toma de decisiones para solucionar el problema público, ¿dónde está la expectativa en el caso de nosotros como pueblo de poder asegurar esa representación, de que esas decisiones que se toman en el nivel central me representen o que sean precisamente una materialización de lo que yo quiero, pensando entonces de un concepto como democracia maximista, ¿cierto? Maximalista. Ahora bien, y la pregunta aquí es, ¿qué tanto control tenemos nosotros acerca de quien está en el poder tomando las decisiones? Desde el punto de vista, y me pongo como ciudadano, pensando precisamente en un pueblo, ¿cierto? ¿Será una democracia directa? Obviamente que no, ya pasamos por allí, es una democracia representativa. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros como pueblo para ejercer también ese control? ¿Sí? ¿Dónde está? O bien, es posible que haya muchas respuestas, pero quiero resaltar uno, y tiene que ver con el empoderamiento ciudadano, la formación política ciudadana, ¿sí? Porque en la medida en que hay una formación ciudadana, donde haya un empoderamiento político, hay lugar para que efectivamente esos tal vez estrechos espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones sean bien aprovechados y que no esos espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones no sean aprovechados solamente a los actores que tienen cierto interés en la toma de decisiones, porque la toma de decisión, según cómo se tome la decisión al de arriba, le puede ser funcionalista a sus propios intereses. Entonces me gusta mucho la pregunta, porque es que precisamente aquí se apunta a algo, y es entonces cómo no solamente desde el diseño institucional del Estado, sino también desde el escenario del gobierno por políticas públicas, vemos una etapa de formulación, la importancia en la etapa de formulación de una política pública de la participación, ¿ya? Del pueblo, de los actores, no de todos, no solamente de los jueces, de los diferentes actores que están interesados en la administración de justicia, sino también de los ciudadanos. Un espacio importante de participación. Me llevo entonces, doctor, llevo entonces la reflexión hacia ese estado. Y nos damos cuenta que efectivamente allí en la formulación de políticas públicas hay un espacio importante para ello, pero también en la implementación nos damos cuenta que también allá hay un espacio importante. Ese espacio importante
importante, de participación, tomando el concepto que tú mencionas allí, se articula a una posibilidad de contextualizar las reformas, porque no se trata solamente de que sean actores de un sector específico de la nación, se trata de un contexto nacional, una reforma procesal y un alcance nacional, y es necesario fortalecer esos espacios de participación política, porque miren que ya menciono y me gusta mucho que ya de entrada tenemos una connotación de ese concepto, porque dentro del concepto político encontramos que precisamente, tal como lo mencioné al inicio, lo que decía Carlos Fait, ¿sí? Es que la norma es una manifestación política. ¿Y dónde está el pueblo? ¿Dónde está esa democracia cuando se toman esas decisiones políticas en el marco de una reforma procesal? Muchas gracias. Bueno, vamos a dar un aplauso al señor muchas gracias a su editora y a la editorial Final. Muchísimas gracias.